Bienvenidos amigos una vez más a Data Code Your. Te invito a que te suscribas a mi canal y el día de hoy vamos a estar viendo nuestro quinto video de este curso de base de datos 1. ¿Ok? Y vamos a aprender cómo crear tablas en MySQL con Workbench. ¿Ok? Así que para ello pues vamos a estar trabajando algunos temitas. Primero recordar que para crear tablas necesitamos primero estar ubicado en la base de datos que realmente queremos usar, ¿verdad? Y aprendimos en videos anteriores cómo nosotros podemos saber en qué base de datos estamos trabajando. Entonces, para ir a la par con esto, vamos a abrir nuestro Workbench. Bien, y una vez abierto, lo que vamos a hacer es iniciar una de nuestras conexiones o instanciar una de nuestras conexiones. Yo tengo dos acá, creé esta especialmente para el curso a partir de ahora, así que le voy a dar solamente clic. Y esperamos a que esta conexión se abra. Cuando la conexión se abre nos va a generar un data query. En este caso yo tengo dos porque están abiertos. Y esto fue precisamente lo que enseñé en la clase pasada. Y vamos a reusarlo hoy para determinar que sí estamos usando la base de datos correcta. Estamos trabajando este curso con la base de datos Data Code Your. Así que vamos a usar esta sentencia use Data Code Your. El punto y coma al final. Ejecutamos para verificar y aquí hemos colocado esta base de datos como activa, ¿ok? Ahora, en esta otra sentencia que tenemos aquí, lo que hicimos y aprendimos la vez pasada fue a ejecutarla y esta nos debe devolver qué o cuál es la base de datos que está marcada como activa, ¿ok? Entonces, ya he aprendido en videos anteriores a marcar esta base de datos como activa. También he aprendido a que MySQL me muestre cuál es la base de datos que está activa, ¿ok? Ahora, el día de hoy, lo que nos ocupa es cómo crear las tablas, ¿bien? Y para crear las tablas, en base a esto que estamos acá, necesitamos trabajar con lo que es la sintaxis de MySQL, que me permite crear tablas en MySQL, valga la redundancia. Entonces, nuestra siguiente diapositiva nos muestra que esta sintaxis está determinada de la siguiente manera. Están las palabras reservadas, que se llaman create table, ¿ok? Que van a iniciar así, por eso están en azulito. Luego sigue el nombre que usted le quiere dar a la tabla, ¿ok? El nombre de su tabla. Abrimos un paréntesis y dentro de ese paréntesis vamos a comenzar a escribir la columna 1 o el nombre de la columna 1. ¿Seguido de quién? Del tipo de dato. Luego, si vamos a colocar una segunda columna, ¿sí? o un segundo campo, lo que vamos a necesitar es colocar primero una coma al final del tipo de dato. Luego sí colocamos la columna número 2 y el tipo de datos que va a contener esa columna. Si necesitamos una columna número 3, colocamos otra coma al final de la columna 2. ¿Ok? Y establecemos entonces la columna 3 y el tipo de datos. Colocamos una coma y establecemos así sucesivamente la siguiente columna, en este caso la columna 4 y el tipo de datos. Como en este ejemplo de la sintaxis solamente voy a crear 4 columnas, mi última fila no tiene coma al final. ¿Sí? No tiene coma, sino que tiene solamente que el paréntesis que hemos abierto acá, ahora lo estamos cerrando, y tiene el punto y coma. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso. ¿Ok? En este caso, las palabras reservadas, create table, luego no olvidar el nombre de la tabla, abrir el paréntesis, tener en cuenta que hay que cerrarlo al final y establecer un punto y coma después del cierre del paréntesis. Saber que hay que darle a las tablas un nombre a cada columna, ¿sí? O a cada campo. Establecer el tipo de dato que va a tener cada columna o cada campo, como usted le quiera llamar. Y que si voy a tener varias columnas o varios campos, debo separarlos por coma, como lo vemos acá. Excepto la última línea que no va a tener esa coma, ¿ok? Listo, explicamos la sintaxis allí. Pasamos al siguiente punto, que es ya básicamente crear una tabla de MySQL. ¿Ok? Entonces vamos a tener aquí un problema, que es lo que siempre nos vamos a encontrar en la vida real. Entonces, estos problemas así son los que vamos a encontrar en la vida real y a partir de esa información es que nosotros vamos a comenzar a generar nuestras tablas para nuestra base de datos. Problema 1. Supongamos que necesitamos almacenar datos de un grupo de personas. Entonces, debemos considerar aquellos datos básicos que una persona puede poseer. Aquí tengo unos ejemplos. Un número único de identificación. Acá en Colombia le llamamos cédula de ciudadanía, le pueden llamar pasaporte, le pueden llamar cédula de extranjería, le pueden llamar DNI, en fin. Pero es único para esa persona.
Luego, cada persona tiene dos nombres, generalmente, pues algunos tienen solo uno, pero igual. Estandarizamos la base de datos para que soporte caracteres para dos nombres, luego dos apellidos, y cada persona también se identifica con un género. ¿Puedo colocar más? Sí, pero para el ejemplo solamente esos 4. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo esta información que se requiere de los datos que necesito almacenar de cada persona, ya yo puedo atender a la sintaxis de create table y comenzar a organizar esa información para poder crear mi tabla. ¿Ok? Entonces, primero, lo que debemos hacer es darle el nombre a la tabla que queremos, en la que queremos guardar estos datos de la persona. Y pues vamos a llamarle a esta tabla la tabla personas, ¿ok? Y no nos compliquemos mucho la vida con eso. Entonces, llamamos a la tabla persona y vamos a venir ya aquí a nuestra sintaxis o a nuestro editor de query, ¿no? Y como ya sabemos que estoy usando la base de datos, si quiero, puedo por simple cuestión de mantener la seguridad, puedo hacer esto. Data code your. Estoy diciendo, de todas maneras, usa data code your. ¿Ok? Y luego sí, vamos a create table. ¿Ok? ¿Y qué hemos dicho? Hemos dicho que necesitamos el nombre de la tabla. Dijimos que le íbamos a llamar personas. Ok, entonces la tabla personas. Luego, ¿qué es lo que sigue según la sintaxis? Vamos a devolvernos un poquito. Lo que sigue es el paréntesis. Abro y cierro paréntesis, ¿verdad? Y finalmente un punto y coma. Ok. Ahora, dentro de estos paréntesis es donde vamos a escribir los campos que va a tener nuestra tabla. ¿Ok? Muy bien, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Entonces, en base a esta información, si avanzamos, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener 4 tipos de datos en la información que tenemos, ¿cierto? Un campo o una columna que se va a llamar ubicación, otra que se va a llamar nombres, apellidos y género. Si queremos contemplar esto como se vería en una tabla de Excel, sería algo como esto, ¿sí? Identificación, nombres, apellidos, géneros. Toda esta fila pertenece a la persona 1, la siguiente a la persona 2 y la siguiente a la persona 3, ¿ok? Si seguimos avanzando en esa idea, esta tabla ya diligenciada se vería de esta forma, ¿ok? La tabla personas, bien, con los datos ya ingresados. ¿Qué notamos aquí? Notamos que la persona 1 tiene su número de identificación, tiene sus nombres, sus apellidos y el género, ¿ok? Igualmente la persona 2 y la persona 3, ¿ok? En bases de datos, esta que tenemos acá como filas en la persona 1 es lo que se le conoce como una tupla. Una tupla quiere decir un conjunto de datos que pertenecen a una persona en específico, ¿ok? Las columnas que nosotros solemos llamar columna 1, columna 2, columna 3 en Excel o en una tabla básica, acá le llamamos campos, ¿ok? Le llamamos campos. Y tenemos entonces el campo identificación, el campo nombres, el campo apellido y el campo género. Y cada registro o cada texto o número que usted ve en cada cuadrícula o en cada celda de esta tabla es lo que se llama un dato. Es lo que se llama un dato, ¿ok? Entonces, un dato por sí mismo no dice mucho, pero un conjunto de datos organizados o tabulados en una tabla como esta sí que da mucha información, ¿ok? ¿Por qué? Porque me está revelando información personal de una persona en específico, en este caso de Ángel Daniel, ¿ok? Muy bien. Entonces, en este caso, vamos a crear ya esta tabla, ¿ok? Entonces, necesitamos un campo que se va a llamar identificación, ¿ok? Vamos a llamarlo aquí, identificación, muy bien. Ya teniendo ese campo de identificación, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues según la sintaxis, el nombre de la columna o nombre del campo, ¿verdad? Identificación. Luego, ¿qué sigue? El tipo de dato. Si nos damos cuenta, este tipo de datos que está guardando aquí, que se está guardando en identificación es número, número y número, ¿ok? Entonces, para efecto de este video, vamos a colocarlo como número. Y si quiero designar un tipo de dato numérico, en este caso, yo tengo que tener en cuenta que a pesar de que estos son números, también observo que no hay decimales, ¿ok? Que no hay decimales. Entonces, me viene bien trabajar con datos de tipo entero, ¿ok? Y lo escribo así. ¿Listo? Recapitulamos. Tenemos el nombre del campo de la columna que se llama identificación y tenemos acá el tipo de datos, en este caso IN. Pero como luego necesitamos crear entonces un segundo campo que se va a llamar nombres para almacenar los nombres de las personas, nosotros lo que necesitamos ahora es crear un segundo campo. Y para crear ese segundo campo,
primero tengo que colocar una comita aquí, ¿ok? Luego voy a crear el segundo campo que se va a llamar como nombres, ¿ok? Y si observamos este segundo campo, solo guarda texto o cadena de caracteres. Entonces me viene bien trabajarlo con tipo de dato texto, ¿ok? En ese sentido, vamos a poder decir que los datos texto en MySQL nos viene bien utilizar el tipo de dato que se llama varchar. Ahí sale, varchar. Y si queremos ser más específicos, esto podría quedar así, pero si queremos ser más específicos, aquí nosotros necesitamos colocarle el tamaño de la cadena, es decir, cuántos caracteres va a soportar esta cadena. Yo creo que un par de nombres con 45 caracteres nos viene bien, ¿ok? Y luego otra coma más, ¿por qué? Porque necesitamos crear otro campo, el campo de la columna apellidos, ¿ok? Y apellidos, fíjate que apellidos solo guarda texto también, al igual que nombres. Entonces viene siendo prácticamente lo mismo, solo que en lugar de nombres vamos a llamarle a este campo apellidos. Apellidos. Va a ser de tipo varchar, hemos dicho. Perdón. Varchar. Y también vamos a tenerle allí 45 caracteres. 45 caracteres. Y colocamos una coma. ¿Por qué una coma? Porque hay otro campo adicional, que es el campo que se llama género. Y el campo género, si usted lo ve aquí, o la columna género, también guarda solamente texto, ¿ok? Y el tamaño de estos textos no superan los 10 caracteres. Por eso, en este ejemplo, vamos a crear otro campo, que se va a llamar, en este caso, género. Género, también de tipo varchar. Varchar. Pero en este caso, como no supera los 10 caracteres, le vamos a poner 10 caracteres. ¿Qué sucede aquí? Vamos a hacer un poquito menos de zoom. Como hemos terminado, ya no vamos a crear más campos. ¿Por qué? Porque este código o esta sentencia SQL que tenemos aquí es la que se necesita para crear esta tablita que tenemos acá. Entonces, aquí al final ya no vamos a poner esa coma. Porque si ven, pongo la coma y de una vez me señala aquí que hay un error en la línea 7. ¿Por qué? Porque al colocar esa coma yo tendría que colocar otro campo, otra información adicional. En este caso no va a ir la coma y el problema se corrige. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestra tablita. ¿Qué me hace falta? Pues como siempre, hay que ejecutar la sentencia. ¿Sí? Hay que ejecutar la sentencia. Si yo quiero ya no selecciono esto porque ya yo sé que esta es la base de datos que está marcada como activa. Pero de todas maneras selecciono todo, ejecuto la sentencia. Y veamos qué ha pasado. Me dice que... hay un error porque aquí escribí mal. Fíjese que aquí escribí mal mi base de datos. Porque no es sí, es O. Ay, la O se perdió. ¿Ok? Ahora sí, voy a limpiar y lo intentamos de nuevo. El error estaba aquí. Había una I en lugar de O. ¿Okay? Selecciono y ejecuto y perfecto. Se marcó como activa nuevamente, aunque ya estaba marcada como activa, volvió y la colocó como activa, o por si acaso, ¿verdad? Y luego sí me ha creado la base de datos con las especificaciones que yo le he dado, ¿ok? Si nosotros aquí en Wordview refrescamos este panel y venimos aquí a nuestra base de datos aquí en el panel de navegación, fíjese que ya tenemos la tabla persona. Y la tabla persona tiene las columnas que le hemos asignado, fíjese. Identificación, nombres, apellidos y géneros, ¿ok? Y si bajamos acá en la parte superior, fíjese usted aquí, cómo me dice que el campo de identificación es de tipo entero, que el campo nombres y apellidos es de tipo varchar de 45 y que el campo género es de tipo varchar de 10. Este video se va a hacer un poquito largo porque hay que crear todas las tablas que necesitamos para este proyecto, ¿ok? Bien, pasamos. Ya que hemos aprendido a identificar los campos que conforman nuestra tabla, hagamos el ejercicio, pero ya lo hicimos, ¿verdad? Esa partida la hicimos. Vamos al problema número 2. Vamos a aprender a crear otra tabla. Supongamos que queremos construir una tabla en la que se almacenen todos los tipos de documentos de identificación que pueden representar a una persona, es decir, el pasaporte, el DNI, entre otros, ¿verdad? Entonces se espera que la tabla tenga una columna para codificar cada tipo de documento, es decir, el número 1 va a ser la cédula, el número 2 va a ser la cédula de extranjería, el número 3 va a ser el pasaporte, el número 4 va a ser DNI, ¿verdad? Así. Luego, ¿qué más dicen?
Una columna para las siglas de abreviatura. Ok. Entonces, Documento Nacional de Identificación, ya la abreviatura sería DNI, ¿verdad? Luego, abreviatura o abreviaturas del nombre del documento. Y una columna para describir el nombre completo del documento. O sea que esta tabla tiene que tener 3 columnas por lo menos. Y más o menos en físico la tabla sería así. Fíjese, una columna para codificar el documento como 1, 2, 3 y así sucesivamente. Aquí hizo falta el 4, ¿cierto? Otra columna para la abreviatura o abreviar el nombre del documento, como por ejemplo DNI. Y otra columna para describir qué significa esta sigla o esta abreviatura. Aquí dice, el DNI es Documento Nacional de Identidad, el CC es Cédula de Ciudadanía y el PAS pues es el pasaporte. ¿Okay? Entonces necesitamos crear esta tabla que tiene 3 campos. Observemos esta tabla. Esta tabla tiene este campo que se llama IDDoc para identificar el ID de los documentos. Es de tipo número, así que nos viene bien trabajar con un entero. Luego, observamos acá que tenemos estos otros 2 campos que son de tipo texto, ¿sí? De tipo cadena de texto. Nos viene bien trabajarlos con un varchar. Esta tabla dice que la vamos a llamar ¿cómo? La vamos a llamar documentos, ¿ok? Entonces vamos a proceder. Nos vamos a nuestro MySQL, bien, y lo que vamos a hacer justo acá debajito es crearnos nuevamente otra tabla. ¿Cómo lo hacemos? Con la expresión create table y luego el nombre de la tabla. ¿Cuál es el nombre? Documentos, ok, vamos a colocarle ese nombre, documentos. ¿Qué hacemos? Abrimos y cerramos paréntesis y el punto y coma, no se nos olvide, ok. Hasta aquí, si usted se da cuenta, aquí nos señala que hay como un error, ¿verdad? Igualmente aquí. ¿Pero cuál es el error? El error es que la tabla debe tener por lo menos un campo. Entonces hay que colocarle ese campo. Bien. Ahora, de esta forma fue que aprendimos a crear una tabla ahorita, ¿cierto? Pero, ¿qué sucede si esta tabla ya existe en la base de datos? Por ejemplo, voy a regresar un poco. ¿Se acuerdan que hace un instante creamos esta tabla? Si yo le vuelvo a dar a ejecutar, me sale un error, ¿sí? Me dice que hay un error porque esta tabla ya existe. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, igual que aprendimos a hacer las bases de datos, en caso de que estas no existan, vamos a hacer lo mismo con las tablas. Crear una tabla si no existe. ¿Ok? Ahora sí. Es lo mismo, solamente hemos agregado estas 3 palabritas. En este caso, ya no nos va a generar esos errores, ¿ok? Entonces hemos dicho que esta tabla va a tener un campo que se llama IDDoc, ¿ok? Vamos a hacerlo. IDDoc. Y que el tipo de datos dijimos iba a ser entero, ¿ok? De tipo entero. Colocamos una coma porque hay que agregar un nuevo campo que se llama abreviatura doc. Veamos si lo coloqué bien. Abreviatura doc. Ok, muy bien. Aquí creo que me equivoqué. Aquí. ¿Sí? Sí, me había equivocado en las B. Bien, perdón por esa ortografía. El tipo de datos hemos dicho que va a ser de tipo varchar. Perdón que tengo un teclado acá que no está muy bueno. ¿Y de cuántos caracteres podemos nosotros colocar esa tablita? Vamos a ponerle 3 caracteres. Sí, 3 caracteres, porque este tiene 3, este tiene 2, tiene 2, tiene 3, ¿ok? 3 caracteres. 3 caracteres. Bien, creamos un nuevo campo y vamos a crear otro nombre, otro campo que va a ser para el nombre doc, ¿sí? Para la descripción. Y le vamos a llamar nombre doc. Nombre doc. ¿Y va a ser qué? También de tipo varchar. Y le vamos a dar un tamaño de 60 caracteres. ¿Ok? Más o menos porque este se extendió bastante. Y quizás hay algún otro tipo de documento que tenga un nombre un poco más largo. Entonces, por si acaso lo dejamos así. En este caso, ya no hay que colocar una coma porque ya hemos llegado al final. Este es el último campo. ¿Ok? Entonces sería este campo, coma, y ya no hay más coma, ¿verdad? Porque no hay más campo. Entonces esta coma aquí no va, hay que quitarla. Y el error se corrige. ¿Ok? Voy a limpiar acá debajito y voy a ejecutar esta sentencia.
ejecutar aquí. Aquí ejecutamos y mire que ya se creó, ¿ok? Ahora, si yo la vuelvo a ejecutar por error, como tiene el is not existing, como tiene esto de aquí, o sea, que la tabla solamente se va a crear si esta no existe, ya no me va a generar un error, lo ejecuto otra vez. Me genera una alerta de color amarillo diciéndome que fue ignorada la línea porque ya la base de datos existía, ¿ok? La tabla existía en la base de datos. Muy bien, continuamos con este curso y veamos qué nos sigue en la siguiente diapositiva. Problema número 3. En este caso se necesita construir una tabla que permita documentar el tipo de sexo que puede tener una persona. El tipo de sexo que puede tener una persona. Por lo que se espera que esta tabla permita codificar el sexo, sea 1 para masculino, 2 para femenino. ¿Qué más? Codificar el sexo y registrar el tipo de sexo. Género, masculino o femenino, ¿verdad? Adicionalmente, bueno, aquí no me lo pidieron, pero yo vine y le creé un tercer campo, ¿no? Para efectos prácticos. Así que vamos a trabajar sobre esta otra tablita, que se va a llamar ¿cómo? ¿Qué dice acá? Se va a llamar sexo, ¿ok? Entonces hagamos esto. Voy a dar un enter más y vamos a crear, de acuerdo a la última sentencia que aprendimos, create table is not existing. ¿Ok? Me hizo falta una S, así. Crear esta tabla en caso de que no exista. ¿Y cómo la vamos a llamar? Hemos dicho que se llama sexo. Ok, aquí está mal. Sexo. Espacio, abrimos y cerramos paréntesis, punto y coma, y damos acá un par de espacios. Y justo aquí dentro vamos a escribir el nombre de los campos de esta nueva tabla. Según la tabla que tenemos, esta tabla se va a llamar, este campo se va a llamar ID género, así que como almacena números será de tipo entero. ID género de tipo entero. Hay un segundo campo, por eso he puesto la coma, que se llama género tipo, ¿sí? Género tipo, que es de tipo texto, ¿verdad? Pero solamente fíjese que este campo de tipo texto guarda solamente un carácter. Así que vamos a aprender un nuevo tipo de datos, ¿ok? Género tipo. Y ya no va a ser un varchar, ¿sí? Un varchar. A ver. Ya no va a ser un varchar, pues en este caso sería un varchar de 1, ¿verdad? Pero ya no vamos a usar ese tipo de datos para almacenar solamente un carácter. Usemos solamente el tipo de dato que se llama char. Y ahí sí le indicamos que va a ser un carácter y coma. ¿Por qué? Porque es un tipo de dato más pequeño. Recuerda que nosotros tenemos que optimizar nuestra base de datos de tal manera que la información que almacenamos en ella no consuma más recursos o más espacio del que realmente necesita. ¿Ok? Entonces, el campo char es un tipo de dato, el dato char es un tipo de dato mucho más pequeño que un varchar. Por eso nos viene mejor colocar aquí un tipo de dato char. ¿Ok? Ahora hay que crear otro segundo campo, por eso también usted vio la coma. Y este, bueno, no es segundo, es tercero. Este tercer campo se llama género descripción, para saber qué es lo que significa la M, en este caso masculino, y qué es lo que significa la F, en este caso femenino. ¿Okay? Género descripción. Vamos a hacerlo, género descripción. Género descripción. Y necesitamos el tipo de dato. Pues si nos damos cuenta, no es que sea muy largo, así que se acuerda que masculino y femenino en la tabla anterior cupo en un tamaño 10, pues hagamos lo mismo acá. Coloquémosle también un varchar de 10. ¿Listo? Y ya no hay acá una coma porque este es el último campo. Entonces, con esta estructura hemos creado esta tabla dentro de MySQL. ¿Ok? Con esta estructura primero vamos a limpiar para que no nos confundamos. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ejecutar esta tabla. La ejecutamos y mira que se ha creado correctamente. Muy bien, ya tenemos nuestras tablas creadas. Voy a refrescar acá en mi panel de navegación de Workbench, en el entorno gráfico, voy a refrescar, porque quiero que ustedes se den cuenta que las tablas sí existen. Miren, aquí está, tabla documento, tabla persona y tabla sexo, que son las tres que hemos creado. Entonces estas tablas ya se han creado. Si usted quiere darse cuenta, la tabla documentos tiene acá abajo, en el panel de information,
tiene esta información, ¿ok? Los nombres de los campos que estos poseen, los nombres de los campos y los tipos de datos acá. Y por supuesto el nombre de la tabla. ¿Okay? Si hago clic sobre persona, igualmente aquí lo vamos a poder apreciar. Si hago clic sobre sexo, igualmente aquí lo vamos a poder apreciar. ¿Ok? Allí está. ¿Ok? Entonces así es como hemos aprendido a crear hoy 3 tablas que en el futuro usaremos para continuar con este videocurso. Así que te animo a que te suscribas. Suscríbete, comparte y comenta. Por aquí arribita te voy a dejar para que si quieres unirte a nuestra plataforma Classroom y compartir por ahí, en caso de que tengas algún error y no lo encuentres, pues súbeme justamente en el apartado de este video, que es el apartado 5, súbeme tu proyecto para pegarle una revisada y darnos cuenta en dónde es que estás cometiendo algún error, en caso de que sea un error, ¿ok?